Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en la Federación de Rusia, en momentos críticos en áreas protegidas, que hoy día les va a hablar acerca de lo que ha sido este comienzo de clases en el mes de septiembre aquí en la Sierra Ecuatoriana y la Amazonía, cuando hemos visto que la deserción escolar ha aumentado. Existe una decepción y una deserción escolar. Existe ya una decepción y una deserción escolar. Entendemos como decepción escolar al hecho de que la gente estudia, pasa a la primaria, pasa a la secundaria, inclusive llega a la universidad y simplemente termina desocupado. Esto se debe a que en Ecuador hay una crisis económica, una crisis social y hay una crisis humanitaria en general. Pero también este momento es un momento ideal para sentarnos a reflexionar sobre lo que es aprender y educarse en el siglo XXI. Tenemos que entender que fue muy diferente educarse y aprender en el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores españoles, y claro, la Iglesia Católica fue la encargada de educar a la gente y a los indígenas, sobre todo a los indígenas mestizos y a la gente rica del continente iberoamericano. Y este continente iberoamericano que iba desde California hasta la Patagonia y desde Cuba hasta Filipinas, tenemos entonces delante de nuestros ojos que en este enorme imperio donde el sol no se ponía, la educación era algo tan importante como la salud, a tal punto que Hernán Cortés fundó el primer hospital de América Latina en 1500. A mediados del siglo XVI, a los pocos años de haber llegado él a conquistar México, y aquí en Quito se fundó el Hospital San Juan de Dios a mediados del siglo XVII. Pero lo más interesante es que ya había universidades aquí en América Latina y en México, cuando en Europa y en Norteamérica ni siquiera había. Vale señalar que, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, que era entonces la Universidad Santo Tomás de Aquino, se fundó en 1659. Y la primera universidad que existió en Estados Unidos se hizo prácticamente luego de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Estamos hablando de 1783. En tanto que en Suecia, inclusive, se hace también en 1760, y lo mismo que en Rusia, gracias a la expulsión de los jesuitas, que precisamente muchos de ellos salieron desde América Latina hacia Suecia, hacia Rusia, hacia Japón, China, y esto produjo una revolución educativa en el siglo XVIII. Pero, ¿qué era en ese momento educar y qué era en ese momento aprender? Realmente los indígenas querían aprender y aprendían no solamente por las escuelas. Habían las escuelas de artes y oficios, como la que creó Fray Jodoco Rique en Ecuador, y esta escuela de artes y oficios que creó Fray Jodoco Rique enseñó a los indígenas a sembrar el trigo, a criar animales como las vacas, las gallinas, los cerdos. Enseñó a producir, a crear y manejar las haciendas y el pastoreo, porque el pastoreo no era un sistema desarrollado por los indígenas, puesto que en el pastoreo lo único que tenían eran llamas, pero los españoles trajeron
las vacas, las ovejas, las cabras, los caballos. Y esto cambió la nutrición y el trabajo de los campesinos. Así, los campesinos aprendieron, a pesar de no dominar el español escrito, aprendieron gracias a la necesidad que tenían de aprender para poder sobrevivir en las haciendas, para poder sobrevivir en las ciudades. Pero además también aprendieron a construir casas, a hacer tejas, a hacer templos, a talar, los indígenas sabían muy bien talar la piedra, pero no sabían utilizar el barro, el ladrillo, el adobe, no sabían utilizar ni crear ni cocinar el ladrillo. Esto cambió el aprendizaje, pero la educación fundamentalmente era religiosa y tenía por finalidad crear individuos que temían al rey de España y sobre todo a Dios, es decir, al poder de la Iglesia Católica. Y esto era muy importante. Así, la educación de la época colonial sirvió para crear lo que siempre ha servido la educación en todos los países del mundo, fuerza de trabajo, y para también crear soldados, para crear las expediciones militares como la que hizo Pizarro, el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, y Orellana para descubrir el río Amazonas. Es gracias a la educación y a las misiones religiosas que el Ecuador logra expandirse. En ese momento la Real Audiencia de Quito logra expandirse por el territorio amazónico, y al expandirse por el territorio amazónico crean un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de trabajo, y este nuevo modelo de trabajo en la Amazonía consistía en una convivencia sedentaria, porque en la Amazonía no existía el sistema sedentario. Las tribus eran nómadas y seminómadas. Ellas tenían territorios y en esos territorios tenían que circular frecuentemente porque se agotaba la caza y la pesca, la recolección, pero además frecuentemente eran penetrados por otras tribus indígenas que curiosamente tenían diferentes idiomas. Vale señalar que solamente en la zona de el Amazonas en Perú y en la zona de Ecuador existen más de 50 lenguas nativas. No estamos hablando de dialectos, estamos hablando de lenguas nativas con un lenguaje diferente, con una gramática diferente, con una música diferente, con una mitología diferente, con una cultura diferente. 50 en esta área del Napo, el Pastaza, el Putumayo, el Cuyabeno. Así hablamos entonces de que hemos llegado al siglo XXI y en este momento nos enfrentamos al problema de que luego de un gran desarrollo educativo durante el gobierno de Rafael Correa, en el que hasta 20,000 ecuatorianos fueron a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo, se crearon los colegios del milenio, los colegios y las universidades, y 4 universidades. El Ecuador cae de manera brutal en su sistema educativo. Hoy las escuelas están abandonadas, las universidades enseñan cosas inútiles, y la perspectiva de los seres humanos ecuatorianos es: ¿para qué diablos voy a la escuela? ¿Para qué diablos voy a la universidad si sé que finalmente lo que me espera es el desempleo? La única obsesión que tenemos ahora los ecuatorianos es educarnos para salir. Gracias.